Bueno, me pidieron para ver este ejercicio de revisión de cálculo 1B, que es de mayo de 2024. Así que ya aprovecho, lo voy a grabar y después lo voy a subir a YouTube. Así lo pueden ver allá. Eh, Se trata de una función definida por partes de dominio y codominio los reales. Nos dicen f de x es igual a e elevado a la menos x si x es menor o igual a cero, y f de x es igual a menos x al cuadrado más 2x si x es mayor que cero. Entonces piden que se dé el carácter de f, si es una función sobreyectiva, si es una función inyectiva, si es una función biyectiva. Entonces, para eso vamos a encararlo de graficar la función y de ahí discutir si la función, el carácter de la función. Bueno, acá está con zoom. Entonces, ¿qué pasa con esto? En los ejercicios, en las revisiones, no se puede usar calculadora. Entonces, conviene algunos gráficos de funciones básicas, exponencial, logarítmica, polinómica, eh, saber el gráfico, la forma que tiene. Porque al no poder usar calculadora, por ejemplo, la función esta que está definida como e a la menos x, se complica eh, hallar puntos. O sea, la idea para graficar sería construir una tabla de valores. Pero si bien para la segunda parte, cuando está definida la función como una función de segundo grado en X, que ya sabemos que es una parábola, ahí es más fácil dar puntos y hallar las imágenes para poder hacer un bosquejo gráfico. Justo en este ejercicio hay que afinar el lápiz porque puede llevar a confusión si se hace así medio rápido y, sin tener cuidado. Entonces sacar una conclusión que no es la correcta. Bueno, entonces vamos a ver primero para los x negativos, o sea, para x menor o igual a cero, que es una función exponencial e elevado a la menos x. Entonces vamos a ver este gráfico primero y vamos a ir analizando hasta hallar el gráfico en sí. A ver, la función e a la x, conviene saberla, o sea, tenerla en memoria, ¿no? Es una función que para x tendiendo a menos infinito, o sea, para valores de x hacia menos infinito, la función se aproxima al eje x sin tocarla y pasa por el punto 0,1 y después va hacia más infinito. Entonces, la función e a la menos x, que no tiene simetría de paridad o imparidad,
pero sí tiene una simetría respecto al eje OI, E a la menos X, que es la línea que está eh, en rojo punteado. Es como si hubiera un espejo acá en el eje OI y se reflejara la función E a la X y obtuviéramos E a la menos X. O sea que conociendo esta función podemos deducir cómo es el gráfico de E a la menos X, sin construir tabla de valores ninguna, solo teniendo en cuenta que pasa por el punto 0,1 y los límites para X tendiendo a más infinito, que se aproxima al eje o X sin cortarlo, sin cruzarlo, y el límite cuando X tiende a menos infinito, que tiende a más infinito. Y como es una imagen especular, sería, ¿no?, de E a la X, podemos obtener la función que está en punteado. Ahora, ¿qué pasa? Eh, Vamos a ver que la función E a la menos X, E elevado a la menos X, nos decían que era para X menor o igual a cero. E para X menor o igual a cero. Así que de la línea punteada en rojo que teníamos anteriormente, pasamos a la línea en celeste claro, en azul, porque solo consideramos para los X negativos, incluido, incluido el punto 0,1. O sea, el punto 0,1 pertenece a este gráfico. Así que esto lo descartamos, lo tenemos que borrar. Y nos quedamos solo con la parte que está en azul. Eso sería para X menor o igual que cero. Acordarse que este punto pertenece a ese gráfico, el 0,1. Bueno, entonces, una vez que analizamos para los X negativos o cero, vemos para X mayor que cero. Y de nuevo, podríamos construir una tabla de valores, pero sabiendo que es una función de segundo grado en X, ya sabemos también que una función de segundo grado que tiene esta forma, el gráfico es una parábola. En este caso, el C es nulo y nos queda menos x al cuadrado más 2x. Eso nos facilita para hallar las dos raíces, porque si no tiene término independiente, necesariamente va a pasar por el 0,0. Y la otra raíz la sacamos si, en menos x al cuadrado más 2x aplicando la fórmula, o si sacamos menos x de factor común, nos queda x menos 2. Así que una raíz es 0 y la otra raíz es 2, que es esta que está acá. Ya sabemos que es una parábola, tenemos las dos raíces. Ahora, mirando el coeficiente del término de mayor grado, del grado 2 de la función de segundo grado, vemos que es menos 1. Entonces, si ese coeficiente es negativo, ya sabemos que son parábolas con concavidad negativa. Y que en este caso el límite, ya sea para x tendiendo a más infinito, para menos infinito, es
menos infinito, por el signo ese, ¿no? Del x2. O sea que ya podríamos trazarla con línea punteada, por lo menos. Pero ¿qué pasa? Acá hay que afinar, hay que averiguar el valor del vértice de la parábola, de este punto. Ya sabemos también que si en una parábola, en un gráfico de una parábola, si sabemos las dos raíces en 0 y en 2, el vértice está en el punto medio, está en 1. Analíticamente lo podemos hallar recordando la fórmula para el vértice, que es menos b sobre 2a. El b es el coeficiente de x y el a es el coeficiente de x al cuadrado. Bueno, como vimos, el x del vértice da 1, y para hallar el y del vértice, que esto es lo importante, sustituimos en la función. O sea, la función es menos x al cuadrado más 2x, y sustituimos la x por 1. O sea, nos queda menos 1 al cuadrado más 2 por 1. Y eso nos da 1. Entonces tenemos este punto, es el 1, 1. Ahora, vamos a la condición. La condición era que estábamos estudiando los x mayores que 0. Entonces, todo esto no va, porque estamos estudiando para los x que son positivos. Así que el gráfico, borro todo acá, nos va a quedar en esa línea azul. La línea punteada no va. Ahora, unimos las dos partes para x menor o igual que 0 y para x mayor que 0. Y representando el gráfico nos queda así. Entonces, esto es lo que yo decía de que hay que afinar el lápiz en calcularlo bien para graficar, porque este punto que pertenece a esta definición de la función e a la menos x, también aparece aquí. Entonces, cuando estudiamos si la función es sobreyectiva, lo que necesitamos ver en el gráfico si el recorrido de la función coincide con el codominio. La función f que nos dieron era de R en R. Así que el recorrido de la función lo tenemos que comparar con el codominio, que son los reales. Para estudiar, bueno, acá escribí lo que acabo de decir, que el recorrido de f sean los reales, y acá en este gráfico, con la línea vertical verde, señalo las posibles imágenes, que es todo el eje OI, el recorrido es todo el eje OI. O sea que el recorrido coincide con los reales. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera sea el valor del eje OX que yo elija, puedo ir hasta el gráfico y conseguir una imagen. Si elijo, por ejemplo,
menos uno, puedo ir hasta el gráfico y conseguir otra imagen. Eso de los infinitos puntos, siempre voy a intersectar el gráfico para cualquier valor de x que elija, o sea, por ejemplo, para este o para este, elijo aquí y obtengo este valor. O sea que, sea cual sea el x que tome del eje OX, o sea, cualquiera sea la preimagen, voy a obtener una imagen. Entonces, el recorrido es todo el eje OI, o sea que el recorrido son todos los reales y coincide con el codominio que también eran los reales. Por lo tanto, la función es sobreyectiva. Ahora, ¿qué pasa? Voy a borrar. ¿Qué pasaría si graficamos para x mayor que cero, como tenemos las dos raíces y es para x mayor que cero, hubiéramos hecho la gráfica así? En ese caso, para x mayor que cero, el punto máximo sería este. Entonces, a ver si cambio de color. Entre este y este punto no habría imagen. Estoy suponiendo que hubiéramos hecho el gráfico así, sin tomar en cuenta el vértice de la parábola, sin tomar en cuenta que este punto 1, 1 era. Entonces, en ese caso, habría un montón infinitos entre este punto y este punto, infinitos valores que no tendrían preimagen. O sea, nosotros buscaríamos hacia la derecha o hacia la izquierda y nunca intersectaríamos el gráfico. Entonces, en ese caso, el recorrido sería de menos infinito hasta este punto y de uno para allá. Nos quedaría toda esta zona sin preimágenes. Entonces, no sería sobreyectivo. Así que lo que quiero decir es que hay que tener cuidado al graficar, o sea, si bien es un bosquejo gráfico, esto yo lo hice con Desmos o GeoGebra, no me acuerdo, pero es importante haber determinado este punto porque es el que nos permite afirmar que la función es sobreyectiva. Bueno, borro acá y vemos entonces ahora estudiar el carácter, si es inyectiva o no. Entonces, gráficamente, para estudiar si una función es inyectiva o no, lo que se hace es trazar eh, líneas imaginarias paralelas a el eje X, estas que están en color naranja, y observar si alguna de esas líneas corta al gráfico en más de un punto.
Eso analíticamente quiere decir que esta imagen tiene una sola preimagen. Pero si consideramos esta línea, corta el gráfico en dos puntos. Entonces, una misma imagen tiene dos preimágenes. O sea, corta el gráfico en dos puntos o más, ¿no? Más de uno. Entonces, en ese caso, se puede afirmar ya que la función no es inyectiva. Acá habría una línea en color naranja especial, a ver, a ver acá, que sería la que pasa por este punto. Habíamos dicho que este punto pertenece al gráfico de la función. Entonces, esta línea que trazáramos acá, que pase por uno, también va a pasar, va a tocar el gráfico acá, porque era el i del vértice de la parábola, que era para x positivos. Así que esta línea de color naranja también una misma imagen tiene dos preimágenes, estos dos puntos, el x igual 0 y el x igual 1. Así que ahí vemos también que no es inyectiva. Alcanza con que consigamos una sola línea que corte al gráfico en más de un punto. Ahí ya no precisamos hacer más nada. Bueno, entonces, eh, borro acá para no mezclar y decidimos que la función es sobreyectiva, pero no es inyectiva. Entonces, concluido eso, vemos que la función no es biyectiva. Si la función no es biyectiva, entonces no es invertible. ¿Ah? No es biyectiva. Por lo tanto, no podemos encontrar la función inversa f menos 1 de esta f de x definida por partes. El ejercicio termina acá. Ahora, yo lo que propuse, que creo que fue que generó dudas, es qué hay que hacer, qué modificación hay que hacer al dominio o al codominio o a ambos para que la función sea biyectiva. Ese ejercicio adicional, que no forma parte del ejercicio de la revisión, vuelvo a repetir, el ejercicio termina acá, lo pueden intentar hacer. Entonces yo acá ayudo con la idea de si modificamos el dominio y lo expresamos como de menos infinito a cero cerrado, o sea, toda esta parte del eje, incluido el cero. O sea, nos quedamos con la función en azul, e a la menos x. Ahí no tocamos nada. Pero sacamos parte del dominio entre cero y uno. O sea que el dominio pasaría a ser menos infinito, cero cerrado, unión, y ahí abrimos en uno y vamos hasta más infinito, que nos daría toda esta rama de la parábola. Entonces, en ese caso, la función
ya era sobreyectiva, lo sigue siendo, o sea, el codominio, que son los reales, coincide con el recorrido de la función, pero además, cualquiera sea la línea imaginaria en color naranja, solo va a cortar el gráfico en un punto, entonces también es inyectiva. Y en ese caso, al ser biyectiva, podemos hallar la inversa. Entonces, lo que yo propuse es hallar la inversa de esa función f de x, que es un ejercicio muy parecido a ejercicios del manual, pero eso queda para más adelante. Bueno, yo paro por acá y veo de subirlo el ejercicio si lo pueden ver de vuelta en YouTube. Y lo subo al blog también, entonces eh, subo el documento, ¿no? Porque no quiero ocupar el espacio con videos porque me roba mucha capacidad y después tengo que empezar a borrar. Bueno, quedamos por acá entonces.